este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, de esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que quiera verse en mi vida o oírse en mi mensaje. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Y en 3 ocasiones distintas, le supliqué al Señor que me la quitara. Y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Cuando estábamos en el seminario bíblico, no os podéis imaginar cuántas veces estuvimos discutiendo sobre lo uno o lo otro. Luego me di una cosa cuenta, que cuando uno sale del seminario y se encuentra con la vida real, entonces muchas cosas que tú pensabas teológica, dogmática o doctrinalmente son puestos a prueba. Una de las discusiones que me acuerdo, y acá hasta hoy me preguntaron: pastor, ¿qué es el aguijón? El aguijón del apóstol Pablo, que él comenta en segunda carta de Corintios capítulo 12. Y os confieso una cosa, que al leer el texto me doy cuenta de una cosa, que no importa cuál era ese aguijón, ese mensajero de Satanás. No importa tanto, porque cuando uno lee el texto se da cuenta que lo único que importa es qué respuesta le dio Jesucristo al apóstol Pablo. La respuesta de Jesucristo es mucho más importante que el aguijón en la carne del apóstol Pablo, ese mensajero de Satanás. ¿Y qué le dijo Jesucristo al apóstol Pablo? Él dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo. Justo así, cuando tienes la posibilidad de leer la Biblia, estudiarla en griego antiguo, así es la constelación de este versículo. Mi gracia es todo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas está en mi gracia, y mi gracia implica todo. ¿Por qué Jesucristo le dio esta contestación, esta respuesta al apóstol Pablo? Mi gracia es todo lo que necesitas. Para eso tenemos que leer los 4 evangelios. Y os recomiendo de todo corazón que leas los evangelios de Jesucristo.
El Evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es lo más bello que te puedes imaginar. Los Evangelios de Jesucristo. En ningún otro libro del Nuevo Testamento es a donde Dios el Padre habla, el Hijo habla y el Espíritu Santo habla. En pocos lugares lo vas a encontrar, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan. Y en los 4 evangelios leemos de la venida de Jesucristo. Muchas veces decimos el nacimiento. Jesucristo nació, pero Él nunca fue creado. Tú y yo fuimos creados y luego nacimos. Tú no fuiste creado cuando naciste. Tú ya existías mucho más antes. Y Jesucristo, la Biblia le llama en el Evangelio de Juan, en el principio, Nargé kai logos, en el principio era el verbo, la palabra. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Si en el principio era la palabra, al principio de cada día, de cada mañana, cuando te levantes, tenía que estar la palabra. Si en el principio del universo estaba el verbo, la palabra, en el principio de cada día tuyo y mío, tiene que estar la palabra. Me lo he hecho una costumbre, ya desde muchos años, que lo primero que hago antes de desayunar es tener ese principio en mi vida. Si Jesucristo en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, entonces ese verbo que luego se convirtió en carne, justo ese milagro yo también lo necesito. Que la palabra de la Biblia se convierte en carne y espíritu en mi vida. Por eso, ya desde muchos años antes de desayunar, procuro leer siempre primero la Biblia. Porque si en el principio del universo era el verbo, en el principio de mi día también lo será. Cuando Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Es interesante que no le dijo, mi poder es todo lo que necesitas. Mi unción es todo lo que necesitas. O mis milagros es todo lo que necesitas. No. ¿Por qué dijo Jesucristo? Mi gracia es todo lo que necesitas. Y una cosa, si Jesucristo, como dice Hebreos 13, versículo 8, si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y en eternidad, Él, cuando tú le preguntas, Él te dará la misma respuesta ayer, hoy y en eternidad. Si Jesucristo es el mismo, Él te dará hoy la misma respuesta. Y a todas nuestras preguntas, cuando dice el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, allí es Dios el Padre que está hablando. Adonai Elohim Israel. Dios el Padre, en el profeta Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé
Y la respuesta del Padre está en la vida del Hijo. Jesucristo es la respuesta para todo. Y esa respuesta que Él le dio al apóstol Pablo es la que se cumple en el profeta Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé. Mi gracia es todo lo que necesitas. Si Jesucristo es el mismo, Él te dará la misma respuesta a ti y a mí que el apóstol Pablo. Tú dirás, Señor, ¿cómo puedo resolver eso? Y Él te dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Tú dirás, Señor, ¿cómo puedo resolver esto en mi familia? Mi gracia es todo lo que necesitas. Señor, ¿cómo lo hago con el trabajo? Mi gracia es todo lo que necesitas. Y otra cosa, querido oyente. Si Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Si Jesucristo es el mismo, el Padre es el mismo. Porque tiene que saber algo de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿El Señor cambia de planes? Sí. ¿Cambia de carácter? No. Él puede cambiar, mudar los tiempos, las estaciones. Como dice Daniel 2:21, Dios muda los tiempos, pero nunca muda de carácter. ¿Dios cambia de planes? Sí. ¿Puede cambiar de su naturaleza? No. Dios puede cambiar los planes. ¿Por qué cambia algunas veces los planes? Porque aquellos con cual Él trabaja no reaccionan como tenían que reaccionar. Y sabes, ahí vemos la fidelidad de Dios. En este mundo, en el trabajo, en esta vida, si no funcionas, te echan fuera y cogen a otro. Dios el Padre no. Si Él habló algo sobre tu vida, aunque tú y yo no reaccionamos correctamente, Él no te echa al lado. Él empieza de nuevo contigo. Acuérdate del alfarero en Jeremías 18. Dios le habló. Jeremías, ven, déjame enseñarte algo. Baja a la casa, al taller del alfarero. Allí te hablaré. El Señor te habla en el trabajo. El Señor te habla en las cosas que tú trabajas, comprendes. Y dice la Biblia que el alfarero estuvo trabajando en el torno. Pero la vasija no resultó como él esperaba. Así que la aplastó y empezó de nuevo. Y dice el Señor, ¿no puedo hacer yo lo mismo contigo? ¿Sabes lo que a mí me encanta, querido oyente? Que el alfarero no tiró la masa, sino que usó la masa y empezó de nuevo. Quiero decirle de todo corazón, querido oyente, que el Señor no te va a echar fuera. El Señor no te va a rechazar, no. Si Él empezó contigo, pero por alguna circunstancia de la vida, algo pasó. Quiero decirte que su llamado y sus dones son irrevocables, como el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 29 nos lo dice muy bien.
Dios no se arrepienta de haberte llamado. No, Él te llamó. Que la cosa puede durar un poco más, sí, pero Dios es fiel con los suyos. Y cuando el apóstol Pablo dice, Señor, quítame esto, y el Señor dice, mira, tengo algo que es más poderoso que quitarse esto. Es mi gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué? Porque mi poder actúa, es más poderoso, demuestra su poder, se perfecciona. O como dice en griego, teleios, mi poder llega al fin y demuestra la razón por que yo lo envié. El poder de Dios solo se demuestra en los que no tienen poder. La sanidad de Dios se demuestra en los que están enfermos. La autoridad de Dios se demuestra en los que tienen ataduras. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es la debilidad del ser humano que permite el poder de la gracia de Jesucristo demostrarse. ¿Por qué Jesucristo le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas? Cuando lees los 4 evangelios, Jesucristo no habló de la gracia sin como en su doctrina del reino, en su demostración del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué dijo Jesucristo, mi gracia? Momento, ¿qué es la gracia? Esa fue la pregunta que yo le hice al Señor. Esa fue la pregunta que revolucionó mi vida. Porque sabiendo que Dios te contesta, en un momento le dije, Señor, ¿qué es tu gracia? Y la respuesta del Señor fue impresionante. Hijo, no importa lo que es mi gracia. La pregunta es esta: ¿qué puede hacer mi gracia hoy? Y yo dije, de acuerdo, Señor. Déjame preguntarte de nuevo. ¿Qué puede hacer tu gracia hoy? Y el Espíritu Santo, durante semanas y meses, me llevó a los 4 evangelios, una y otra vez, porque el Señor me habló en lo profundo de mi corazón como a ti te habla, y me dijo que el secreto de la gracia estaba en la venida, en la obra y en la vida de Jesucristo. Y entonces, poco a poco empecé a comprender una cosa: que la razón por que Jesucristo le dijo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, es porque cuando Jesucristo vino a la tierra, y te invito a que me acompañes a estos pensamientos, nosotros nos habíamos separado del Señor, le dimos la espalda a Él, pero Él no dejó de amarnos. Dios el Padre no es como nosotros. En un momento amamos y en otro momento odiamos. Él no es así. Si Dios ama, nunca más deja de amarte. En el profeta Jeremías 31:3 dice,
con un amor eterno te ha amado. Por eso te prolongué mi gracia. Dios es amor. Su respuesta es amor. Su reino es amor. Su poder es amor. Pero no confundas el amor de Dios con el amor del ser humano. No. Dios mostró su amor sin nuestra participación. ¿Cómo? Él, sabiendo que nos íbamos todo al infierno, sin ninguna posibilidad de ser salvados. ¿Por qué? Porque esa distancia, ese abismo, esa oscuridad, esa frialdad, esa muerte entre el Creador y la creación cada vez se estaba haciendo más grande. Nosotros le llamamos el pecado, la distancia, la oscuridad. Y Dios el Padre, Él nos quería atraer, porque no sé cómo explicarlo, pero una cosa le prometo: el día que tenga un encuentro con el amor de Dios una única vez, nunca más va a dudar de la existencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Nunca va a dudar de su amor, de su poder, de su fidelidad. Nunca más. Y Dios, con ese gran amor con cual Dios el Padre nos ama, pero Él es el Dios único. No existen muchos dioses, solo existe un Dios. Él quiso acercarse a nosotros, pero nosotros no nos pudimos acercar a Él. Para Él era difícil acercarse a nosotros. Tuvo que poner una cortina de sangre entre el ser humano a quien Él amaba y su corazón, su santidad, su presencia. Una cortina con la sangre de animales. Pero Dios el Padre habló ya y dijo que esa sangre era el sinónimo, era la señal, era la sombra de la sangre de una persona que iba a venir. Y con su sangre, con su sacrificio, su muerte, su dolor, su sufrimiento y su resurrección, esa persona iba a venir a la tierra, iba de nuevo a traer una conexión entre Dios el Padre y el ser humano. Pero no pudo enviar a un profeta Isaías, o Jeremías, o Ezequiel, Habacuc, Sofonías, Abdías, Jonás, Oseas, Malaquías, Hagai. A ninguno de ellos, Nahum, a nadie, ni Samuel, ni Moisés. Moisés pudo explicar por qué había ese abismo, pero él no pudo cerrar el abismo. Él pudo explicar la distancia entre Dios y el hombre, pero no pudo provocar la cercanía. Y ya que ningún ser humano
de carne y sangre lo pudo hacer. La única solución era esta, de enviar a aquel que en el cielo los ángeles le conocían como Dabar en hebreo, Logos en griego, los serafines, los cherubims, los ángeles de guerra, Gabriel, Miguel, todos solo le conocían como el Dios de la gloria, el Señor de la gloria. Pero un día, algo pasó en el cielo. Uno de los arcángeles fue enviado a un lugar en este planeta llamado Galilea, a una ciudad muy pequeña, Nazaret, y fue enviado a una virgen joven, Miriam su nombre en hebreo, María. Y ese ángel de la presencia de Dios vino a la tierra y habló palabras con esa jovencita. Y de repente, desde el trono de Dios, algo pasó. A la diestra estaba el Verbo y a la izquierda estaba Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Se levantó del trono el Espíritu de Dios, dio la vuelta y envolvió al Verbo con su presencia y bajaron a la tierra los dos. El Espíritu Santo escondió el Verbo. Y mientras bajaban del cielo, el Espíritu Santo convirtió al Verbo en semilla, como dice en griego, sperma. Y esa jovencita que había recibido el mensaje del ángel Gabriel, de repente la sombra del Espíritu Santo vino sobre ella. Y en el vientre de esta pequeña, probablemente 13, 14, 15, 16 años, de repente algo pasó. Nueve meses después, esta jovencita, ya no en Nazaret, sino acompañando a su prometido Yosef, Dios añade en hebreo, a un pueblo muy pequeño, Betlehem. Allí dio luz y de repente, ahora los ángeles se dieron cuenta. ¿Qué es lo que había pasado? Que la diestra del trono de Dios por un momento se quedó vacío. Porque aquel que le llamaban el Verbo, de repente era un hombre. El Verbo se hizo carne. Y Dios el Eterno, Dios el Padre,
Cuando Él envió a su Hijo Jesucristo, Él no lo pudo enviar como Salmo 24 dice: «Oh puertas eternas, levantad vuestras cabezas, para que entre el Rey de la Gloria». ¿Quién es el Rey de la Gloria? No tenía ni idea. Esas puertas eternas. No tenía ni idea que el Rey de la Gloria dejó la gloria para convertirse en ser humano. Porque Jesucristo, para ser completamente hombre, lo tenía que ser como tú y yo, con hambre, con necesidad, con sudor, con lágrimas, con todo lo que implica tu vida y la mía. Y la razón por qué Jesucristo tuvo que venir como hombre es porque muchos años anterior, Dios el Padre, a uno que le llama el primer Adán, le dio el poder, la autoridad sobre la tierra. Pero el primer hombre, junto con su esposa Eva, no le creyeron a sus palabras. Le creyeron a la voz tóxica, llena de veneno, de una persona que fue creada para el cielo, pero ahora estaba en la tierra. La serpiente. Así aparece Satanás en el primer libro como serpiente, pero en el último libro aparece como dragón. Alguien le dio de comer para que crezca. Y el hombre y la mujer echaron todo a perder. Pero Dios tuvo una única, última oportunidad. Cuando en esta parábola de Mateo capítulo 21 dice: al último le envió el Hijo, tiene que saber, querido oyente, que eso fue lo que pasó. Dios nunca más envió a un Salvador, a nadie. Jesucristo fue la última oportunidad de Dios, la última, de arreglar la situación. Jesucristo es aquel que Mateo 21 dice: a lo último, finalmente envió a su Hijo. El finalmente de Dios es el principio de la salvación. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra, y eso fue lo que el Señor me enseñó al leer los 4 evangelios, que Jesucristo no pudo venir con sus superpoderes omnipotentes desde el cielo. Si Él quería hacer algo, tenía que hacerlo como hombre. Y Él se hizo carne y sangre como tú y yo. Y dice la Biblia que cuando Él vino a la tierra, el Verbo se hizo carne, tabernaculó, habitó entre nosotros, vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Y dice Juan 1:14, era la gloria del Padre que estaba llena de gracia y verdad. ¿Sabes, querido oyente, que Dios el Padre, cuando Él envió a su Hijo Jesucristo, no le envió con el traje de Spider-Man, o de Batman, o de Superman? Él vino como hombre a la tierra.
Pero Él se despojó, como dice Filipenses 2:7. Jesucristo, antes de despojar a Satanás, Él mismo se despojó. ¿De qué? De todos sus superpoderes celestiales. ¿Por qué? Porque para vencer a Satanás, Él no lo pudo hacer como Adonai, Kabot, Kadosh, Elohim. Él no lo pudo hacer como el Dios de la gloria. Él lo tuvo que hacer como hombre. Y Jesucristo lo hizo tan bien y venció tan bien que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2:5 que solo hay un mediador, solo existe un mediador entre Dios y el hombre. ¿Y quién es el mediador? Y ahora sujétate, Jesucristo hombre. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Dios el Padre, Él llenó la tierra con algo que dice en Salmo 33 y Salmo 119, dice, la tierra está llena de la gloria, dice Isaías 6:2, 3, del conocimiento, Habacuc 2:14, pero también de la gracia. Dios el Padre, todo lo que Él es, todo lo que Dios es, su omnipotencia, su sabiduría, sus posibilidades, sus soluciones, su unción, su sanidad, su presencia, su autoridad, todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene, lo escondió en la gracia. Y para ser partícipe de esa gracia, era necesario que un hombre por fe viniera. Porque el amor de Dios se recibe sin que tú hagas nada. Su misericordia lo mismo. Su compasión lo mismo. Pero como dice el apóstol Pablo muy bien en Romanos 4, dice, es por fe que es por gracia. Es por fe que es por gracia. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo encontró en la gracia de Dios, encontró todo lo que Él necesitaba. Jesucristo vivió de la gracia de Dios. Por eso, cuando el apóstol Pablo le dice, Señor, ayúdame, Jesucristo dice, mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué, Señor? Y el Señor te contesta, si yo viví de la gracia del Padre, tú tienes que vivir de la gracia del Hijo. Jesucristo vivió, anduvo, venció por la gracia del Padre. Si Jesucristo vivió de la gracia del Padre, tú puedes vivir en esa vida de abundancia, como dice Juan 10:10. Pero yo he venido para que tengan vida, eonos, zoe eonos, vida eterno, vida en abundancia, en pleroma, en llenura. Jesucristo vivió de la gracia del Padre. Y como Jesucristo vivió de la gracia del Padre y venció, tú y yo podemos vivir de la gracia del Hijo. Porque en la gracia de Jesucristo
está todo lo que nosotros necesitamos. Déjame darte una historia nuestra. Nosotros, mi papá, en el 1962, nosotros fuimos emigrantes. Mi papá se fue primero para Alemania y nosotros le seguimos en el 68. Venimos de Almería, de Andalucía, y de Almería en un pueblo muy antiguo, tan antiguo que por mucho tiempo no había agua corriente ni electricidad, y los coches tampoco alcanzaban hasta allí. Tienes que subir con una mula, yo me acuerdo. Cuando nos fuimos para Alemania, en aquellos tiempos en Alemania, imagínate un país que no habla tu lengua, siempre está lloviendo, casi siempre está oscuro. Y no es el mismo estilo de vida que tenemos aquí en España, no. En Alemania se puede ganar dinero, pero no se vive. Así como hermanos de la iglesia Pasión por Cristo se han ido para allá. Y le dije, ¿cómo es Alemania? Y me dijeron, justo así como nos dijo. ¿Se puede ganar dinero? Sí. ¿Se puede vivir? No. Es solo trabajo. Te vas al trabajo cuando es oscuro y regresas a casa cuando es oscuro. Nosotros en Alemania, los españoles, echábamos mucho de menos España. Probablemente por eso soy un patriota. Yo amo España. No soy un facha, pero yo amo España. Lo mismo que todos mis amigos en España, en Alemania, de descendencia de españoles. Tenemos una relación muy íntima con España. Había un problema, no hablábamos el idioma, pero amábamos España. Poníamos en nuestros coches atrás la bandera de España. Era un orgullo ser español. Era absolutamente un orgullo. ¿Sí? Teníamos nuestro centro cultural con nuestro equipo de fútbol y éramos buenos. Tenemos grupo de flamenco, una discoteca. Teníamos un bar donde se hacían las comidas típicas españolas. Siempre me acuerdo del olor a pescado y a gamba del ajillo. Todo olía a gamba del ajillo y a ajo. Éramos casi todos andaluces. Pero, una vez al año, para que nos recordemos de España, nuestras tías, nuestras familias en Almería, nos hacían una gran caja con turrón, con chorizo, con jamón, algunas veces jamón enteros, y también con polvorones, creo que se llama en español, y bombones españoles. ¿Y sabes por qué ellos nos enviaban eso? ¿Y sabes por qué nosotros esperábamos ansiosamente este paquete? Porque percibíamos que teníamos un trozo de España en nuestra mano. Nuestra querida España, tan lejos, pero tan amada. Y nos enviaban cassette con Manolo Escobar, el Fari. Luego los chinguitos, creo que se llama los chichos o chichos. Y las sevillanas, las canciones. Y sentíamos que teníamos algo de España en nuestra mano. Era tan valioso.
En esa caja representaba para nosotros España. La abríamos y en la sala de estar estaba abierta. Y os confieso una cosa, era bonito ver esa caja. Era bonito. ¿Por qué? Porque era España, mi querida España. Cuando empecé a leer la Biblia, me di cuenta que lo mismo esa caja que contenía turrón, salchichón, chorizo, bombones españoles, que lo mismo que esa caja me trajo algo de España a mi casa, Dios también envió una caja a esta tierra que contenía todo para que su Hijo Jesucristo en la tierra se acuerde del cielo, no se olvide del cielo, tenga conexión con el cielo. Y Dios el Padre, así como mi tía metió jamón, Dios metió su santidad, su presencia, su amor, su poder, su gloria. Y todo lo que había en el cielo, Dios lo metió en una caja. Y esa caja se la dio a su Hijo, que estaba en el extranjero, como nosotros. ¿Y sabes cómo se llamaba esa caja? Que contenía todo lo del cielo. Esa caja se llamaba... también habían pipas. Oh, qué pipas más ricas eran. Qué bonito eran cuando llegaban las pipas y nos poníamos delante de nuestros amigos a comer pipas españolas. Porque existían pipas turcas, pero no eran como las españolas. No. Las mejores del mundo eran las pipas españolas. Y algunos chichos también. ¿Y sabes qué? La caja donde Dios metió todo para que su Hijo tenga todo lo del cielo en esa caja. ¿Sabes cómo se llamaba? La gracia de Dios. Por eso Jesucristo, cuando Pedro y los apóstoles en Juan 4 dijeron, Señor, come. Y él dijo, ya he abierto mi caja, yo he comido. Señor, ¿tú has comido? Sí, yo he comido. ¿Y quién te ha dado de comer? Pedro, esta mujer samaritana me ha dado de comer en mi alma. Porque esta mujer ha alimentado mi alma con las preguntas que tenía sobre mi Padre en el cielo. Jesucristo vivió completamente de la gracia. La gracia de Dios se convirtió en la gracia de Jesucristo. Por eso, cuando el apóstol Pablo va y dice, Señor, ayúdame, el Señor dice, Saulo, de Tarso, que ahora cambiaste de pasaporte, te llamas Pablo, déjame decirte, mi gracia contiene todo. Señor, ese trabajo, mi gracia contiene todo. Señor, mi hija Said, mi gracia tiene la solución. Señor, pero mi gracia es todo lo que necesitas. En la gracia de Jesucristo está todo. Y tú y yo, querido oyente, vivimos en esa gracia, bajo esa gracia,
rodeado de esa gracia. Y querido oyente, los montes se moverán, los collados temblarán, pero la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, nunca se apartará de usted. Pase lo que pase, la gracia de Dios, antes de Jesucristo, era un concepto teológico, doctrinal, una promesa al pueblo de Israel, una promesa al mundo. Pero ahora, en Jesucristo, así como la ley fue dada por Moisés en piedras, la gracia fue dada y vino por la carne, la vida, la obra, las palabras, el poder, la presencia, el ministerio, los milagros, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ningún cristiano está bajo la ley de Moisés. Ninguno. Imposible. Si tú estás bajo la ley de Moisés, no eres cristiano. La única forma de ser cristiano es estar bajo la gracia y la verdad de Jesucristo. Y le prometo de todo corazón, querido oyente, la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la gracia de Jesucristo va a provocar que todos sus pecados desaparezcan, todos sus fracasos se olviden, todas sus heridas se sanen, toda desesperación desaparece, porque en la gracia de Jesucristo tenemos todo lo que necesitamos. Y de su plenitud hemos tomado. ¿Cómo? Gracia sobre gracia. Querido oyente, abre tu corazón, abre tu vida, recibe la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo es el Evangelio de Jesucristo. Si usted quiere recibir esa gracia ahora, si quiere recibir el poder de la gracia, como Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso, a Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Si quiere ver su gracia en acción, en poder, en su familia, en su vida, le pido que me acompañe en esta oración y que lo diga de todo corazón. Y diga conmigo: Señor Jesucristo, tú le dijiste, Señor, al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Señor, tu gracia es todo lo que yo necesito. Y te pido, Jesucristo, que me des tu gracia en mi vida, que demuestres tu gracia en mi familia, que demuestres tu gracia en mi entorno. Y en el nombre de Jesús, yo proclamo: tu gracia es todo lo que yo necesito. Amén.